Hoy es un día en el que los abuelos nos invitan a reconciliarnos, en el que los abuelos nos invitan a tener un espacio abierto donde se hable lo que se tenga que hablar como familia que somos, porque compartimos la misma casa, en donde podamos discordar y concordar, y en el que escuchemos lo que el otro tiene que decir con un corazón y una mente abierta, porque así es donde se empiezan a sanar las heridas y así es como podemos juntos mirar al horizonte, a un mismo horizonte y caminar ese allá como sociedad, que es lo que estamos buscando. Bienvenidos, Maltiosh, como decía Ishto, a quien creo que está por aquí. Así es que si estás aquí, bienvenido y gracias por esa bella música que nos tocó el corazón. Yo arranco desde ya con 1821, segunda temporada de Abiertos. Importante conocer nuestro pasado. En el Abierto pasado nos llevaron hacia esa época de la colonia y ahora quisiera pedirles que conmigo viajen en el tiempo hacia el año 1821. Y con eso le doy la bienvenida a nuestro primer invitado, que es un historiador. Aníbal, tienes 15 minutos para contarnos quién eres, cómo estás, de dónde vienes y por qué estás acá. Y además, para contarnos la historia desde tu perspectiva. Luego vamos a abrir el foro a preguntas, que me imagino que van a haber muchas. Bienvenido, el micrófono es tuyo y el aire es tuyo, Aníbal. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir la poca información que uno tenga, ¿verdad? Entonces, tenemos 15 minutos justos. Espero aprovecharlos bien. ¿Qué pasa en 1821? Bueno, es el momento en que se producen cambios, pero que son producto de situaciones que ha generado el gobierno español a lo largo de un periodo muy extenso. El gobierno de Carlos III, que empieza en 1759 y termina en 1788, eh, sus ministros, que eran personas ilustradas, es decir, seguidores de la Ilustración francesa, recordemos que Carlos es de la familia Borbón, la misma familia que gobierna Francia. Bueno, pues Carlos ha hecho una serie de transformaciones en la administración española que ha cambiado la situación de las personas que habitan América. ¿Por qué? Porque él lo que prefiere es que España tenga muchos ingresos, que la corona reciba muchos ingresos. No le parece lógico que teniendo un territorio que empieza en California y termina en Argentina, sea una situación, la corona tenga una situación deficitaria. Entonces, él toma medidas para aumentar los ingresos de la corona que perjudican a América. Primero, favorece el comercio, baja los impuestos a los importadores de telas que traen telas británicas, las llevan a Cádiz y si pasan por Cádiz pagan menos impuestos para el resto de América. ¿Pero qué provoca esto? Bueno, provoca que los productores de telas en América empiecen a quebrar. En Guatemala, específicamente, la región Quetzaltenango, Totonicapán, tenía muchos telares que quiebran. De hecho, está documentada un intento de sublevación en el barrio de San Sebastián, en la capital, donde había telares. ¿Por qué? Porque la competencia de las telas británicas es tan alta, ¿verdad? Es tan dañina que perjudica a muchas personas. Luego hay una medida muy clara, muy específica del gobierno de los Borbón para empobrecer a las élites indígenas. Desde el siglo XVI, la, la administración española había dado privilegios a la población heredera de los nobles, de los reyes conquistados. ¿Por qué? Para mantener la estabilidad. Ellos pensaban de esta forma: si tenemos contenta a la élite indígena, ellos no van a tratar de sublevarse contra España y todos vamos a estar bien. Pero ¿qué hace Carlos? Carlos cree que él es el único rey que debe gobernar. Entonces, los descendientes de reyes no deberían tener como privilegios y para quitarle privilegios les va a hacer restricciones económicas. En Guatemala se agilizó un mecanismo que existía que se llamaba la composición de tierras, por la cual cualquier persona que hablara español, pero mejor si era de origen español, podía reclamar tierras e írselas quitando a los ocupantes indígenas que no tuvieran algún tipo de documento que les permitiera poseerlo.
Sin embargo, en Guatemala, la nobleza indígena tenía sus títulos de tierra. A pesar de eso, encontraron mecanismos, argucias legales, diríamos, anómalas hoy en día, ¿verdad? Para quitarle a la población indígena esas tierras y concedérselas a españoles. En Perú, esto provocó una sublevación espantosa que ocasionó miles de muertos. Ah, por cierto, la cuestión de las telas provocó en Nueva Granada, lo que ahora conocemos como Colombia, otra sublevación con miles de muertos. Entonces, el gobierno español está creando tensiones que no existían antes. Carlos III financia, utiliza los recursos de América para darles dinero a los estadounidenses para que hagan su país. ¿Recuerdan ustedes que un expresidente estadounidense dijo que El Salvador era un país que estaba en un hoyo de una cosa horrible, ¿verdad? Lo que no sabe ese señor es que el dinero que pagaban los productores de añil en El Salvador financió la independencia de Estados Unidos. Carlos III estaba tratando de perjudicar a Gran Bretaña. Claro, algún daño le provocó, pero en lo que no pensó Carlos es que al patrocinar la independencia de un país en América, el resto de las provincias iba a pensar, bueno, si ellos no necesitan rey, ¿por qué nosotros vamos a tener un rey? Otro problema serio que ocasiona Carlos III fue fragmentar el reino de Guatemala en intendencias, que eran provincias completamente autónomas de la capital. Chiapas, Honduras, El Salvador y Nicaragua fueron intendencias y quedaron completamente autónomas de la ciudad de Guatemala, con intereses económicos distintos. Chiapas comerciaba con México, El Salvador sacaba el producto de exportación que era el añil, Honduras comerciaba con Cuba, Nicaragua comerciaba con Perú, y el problema de Costa Rica es que queda separada completamente de Guatemala. Entonces Costa Rica comerciaba con Panamá. Ninguno de ellos comerciaba con Guatemala. Y además, por si eso fuera poco, Carlos III autoriza el traslado de la capital de Panchoy a la ermita. ¿Qué ocasiona esto? Que la ciudad de Guatemala era una ciudad grande, pues, con buena población. ¿Y qué pasa? Cuando se obliga al traslado, la población se reparte en 3 lugares. La gente que se queda en Panchoy, la gente que se ve obligada a trasladarse a la ermita, y la gente que huyendo de la ermita, porque la ermita no tenía instalaciones, no había baños, no había agua potable, o sea, no puede venirse a la ermita, huye y se establece en Quetzaltenango, creando un conflicto en Quetzaltenango que no existía antes, que es el conflicto entre la élite de origen español y la élite indígena, que eso no existía, pero esto lo ocasiona Carlos sin pensarlo siquiera. Entonces, Guatemala como ciudad deja de ser un mercado atractivo para cualquier centroamericano, porque era más grande como Mayagua, San Salvador, Granada, León o Ciudad Real de Chiapas, ahora San Cristóbal de las Casas, que la ciudad de Guatemala, porque quedó empequeñecida. Cuando en 1800, bueno, se muere Carlos III, Carlos IV asume el gobierno, es una persona bastante incompetente. Cuando asume el gobierno, tiene que enfrentarse a más guerras y no hay dinero para hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Establece un mecanismo legal también abusivo que obliga a todas las personas que tenían préstamos hipotecarios a pagarlos, pero no se los van a pagar a quien les dio el préstamo, sino que se lo van a mandar al rey. ¿Por qué hace esto? Porque todos los contratos de préstamos hipotecarios estaban registrados. Entonces él sabe cuánto debe fulanito de tal y menganito de tal. Y entonces ese dinero lo puede exigir. ¿Qué ocasiona? Imagínense a ustedes que usted saca un crédito hipotecario para pagar en 10, 15 años y le obligan a pagarlo de una vez. Eso ocasionó quiebras, desempleo, pobreza generalizada. Y al Reino de Guatemala la perjudica más porque todo el dinero, el rey no quiere añil, no quiere maíz, no quiere frijol, el rey quiere plata. Entonces el Reino de Guatemala se queda sin circulante. Esa es una situación muy dramática. No solo perjudica a Guatemala, perjudica a toda América. Y esto es lo que en realidad prepara la independencia, porque las personas están realmente molestas con el régimen español, pero particularmente están molestos los sacerdotes. ¿Por qué? Bueno, los sacerdotes religiosas. ¿Por qué? Porque los que hacían préstamos hipotecarios eran los conventos masculinos y los conventos femeninos.
Entonces los conventos femeninos sí quedan sin el dinero para las monjas, que era su dinero para vivir el resto de su vida, porque se los quita el rey. Y los sacerdotes se quedan sin el dinero de sus misas anticipadas. Piensen por qué en México los que empiezan la independencia son sacerdotes, porque es gente empobrecida. Y las tropas que reúnen es gente empobrecida por las medidas de Carlos IV. Entonces, esto hace crisis en 1804. Después, la situación se vuelve peor cuando los franceses invaden España y sacan a los reyes, ¿verdad? Y entonces es una invasión francesa sobre España en 1808. A partir de 1808 empieza un cambio importante, porque hay ciudades que dicen no vamos a ser gobernados por franceses, como Buenos Aires, Caracas, Santiago de Chile. Empieza la revuelta en México, que toma un rumbo muy violento, las autoridades se asustan, y las autoridades de Guatemala lo que tratan es de suprimir cualquier tipo de sublevación. Por eso la sublevación de San Salvador en 1811 fue suprimida, la de Granada y León en 1812, allí hubo que usar armas, la de Tegucigalpa en 1812, San Agustín a Cazahuaslán en 1812, la azonada de Belén, perdón, la conjura de Belén de 1813. Entonces todo esto va acumulándose y es lo que termina con la firma de la independencia en 1821. Y tal vez sería simpático que recordáramos que había grupos sociales con intereses distintos. Estaba la élite de personas de origen español, los recién llegados, que eran conocidos como chapines o peninsulares, los que ya tenían muchas generaciones de estar acá, que eran los criollos, a veces tenían intereses en común con los peninsulares, pero no siempre. Muchos de los criollos son los perjudicados con el problema de las telas, entonces esta gente no quiere a los peninsulares. Luego tenemos un segmento de personas de origen mestizo que tienen alguna posición económica, pero no es tan solvente. Y tenemos a un grupo pequeño de esclavos africanos, no es tan numeroso, pero están concentrados en algunos lugares como Amatitlán, Escuintla, San Jerónimo, ¿verdad? Donde están las plantaciones de caña y los procesos de panela, allí encontramos población africana. Y los indígenas que ahora sí, para el siglo XIX, toda la población tiene el mismo estatus económico empobrecido. No hay indígenas acaudalados como los hubo en el siglo XVII, que están muy bien documentados, sino que ya toda la población está en problemas. Y el caso de Lucas Aguilar y Atanasio Tzul es evidencia de esta situación, porque Atanasio Tzul era de origen noble y él quedó empobrecido. Lucas Aguilar era de origen plebeyo, digamos, y simplemente las circunstancias se dan para el levantamiento de 1820, que pues fue sometido por las armas de Quetzaltenango y después por tropas capitalinas. Pero entonces la situación de 1821 no era muy próspera, ¿verdad? Y entonces los dos grupos que van a dar origen a los conservadores y liberales, lo que quieren es separarse de España, porque dicen el problema es que se nos presenta es porque recibimos órdenes de España. Si en España hubiera personas capaces, pues no habría problema, pero han demostrado que no son muy capaces, ¿verdad? Sobre todo el gobierno de Carlos IV fue digamos, en descenso, y Fernando VII es mucho peor todavía. Entonces, sería pues básicamente lo que podría compartir. Sin cualquier duda estamos a sus órdenes. Aníbal, mil gracias por la pequeña cátedra. Sé que te dimos muy poco tiempo para resumir la historia. Yo quería hacer un pequeño paréntesis porque por humilde no nos diste, no nos diste referencia de quién eres tú y lo que has hecho en tu vida. Así que me voy a tomar la libertad de contarle a quienes nos miran en el Zoom o quienes nos miran en Facebook, que tuvimos el privilegio de escuchar a una persona cuya pasión es la historia de Guatemala. Aníbal es un historiador que actualmente es docente en la Universidad Francisco Marroquín y tiene en su haber una serie de artículos, libros, conferencias, todos dedicados a su pasión, que es la historia de Guatemala. Mil gracias por las cápsulas de conocimiento y tenemos muchas preguntas para ti que haremos en la segunda ronda, Aníbal.
continuando con el abierto, yo quería dar una gran bienvenida a Martín. Martín es una persona muy especial que se une a nosotros desde Totonicapán. Hace unos minutos Jan le comentaba a Martín que sus palabras hace poco tocaron su corazón. Y en Nueva Narrativa creemos muchísimo en el poder de las palabras. Creemos que las palabras tienen poder, que las palabras llegan hacia donde tienen que llegar. Y Martín hace unos días nos dio una clase de palabras con corazón. Al presentar un discurso poderoso, pero un discurso amoroso. Un discurso poderoso, pero un discurso conciliador. Un discurso como el que necesitamos muchos más en nuestro haber y un discurso como el que queremos tener en Nueva Narrativa. Martín, bienvenido a tu casa. Tienes 15 minutos para contarnos un poquito de ti y para entregarnos tu mensaje acerca de cómo ve tu comunidad, tu familia, tus ancestros, este hecho histórico que sucedió en 1821. Bienvenido seas, Martín Maltiosh. Muchas gracias por el espacio. Cuando escuchaba al historiador, me quedo sorprendido porque yo soy de esa generación que se alejó de su historia, que en realidad no conocemos mucho de nuestra historia. Nacimos en puedo decir de una manera privilegiada, pueda decir, o también pueda ser no sé, algo difícil, de haber nacido como cristiano, porque nuestros padres nos enseñaron a creer en el cristianismo como una forma de vida y quizás ellos no tuvieron la culpa, pero ellos nos decían que ser maya o practicar la cosmovisión era del demonio. Y entonces yo nací creyendo en eso. Yo nací creyendo en eso. Pero sin duda también estaba dentro de una comunidad que se acostumbrábamos a colaborar a través del servicio comunitario. Y entonces cuando uno empieza a crecer y entonces uno se da cuenta que hay una estructura que me había alejado de mi ser, de mi corazón. Y entonces creo que en ese momento hay una historia que estaba tan guardada. Y entonces ya con el paso del tiempo uno va, gracias a la vida, porque uno va conociendo y encontrándose a sí mismo en la búsqueda de cómo se llama, de quién es uno, porque es muy importante para encontrar esa paz en el servicio comunitario. Y entonces dentro de esa situación, ya cuando veía a mi papá entrar ya con la vara, como su símbolo de autoridad comunitaria. Y entonces ya en la vida nunca imaginé un día estar al frente de la organización de los 48 cantones. Y entonces cuando yo encuentro, primer elemento de hace años era cuando entendí que tenía el nahual del Tz'ikin. Y entonces me quedé yo entendiendo mi razón de ser, ¿va? Es decir, estoy hecho para el tema de la generación de la abundancia y transmitir eso de la esperanza y de que sí se puede construir, no hay algo imposible porque esa es mi naturaleza. Soy libre para expresar y lo que siento, pero siempre con el corazón. Y entonces dentro de este ejercicio del servicio comunitario, entonces yo me encuentro con esa realidad de que el 48 cantones estamos muy alejados de la parte de la espiritualidad. Y entonces nosotros somos más como una fuerza organizativa de tantos años. Y entonces ya cuando ya habría que entender también por qué los abuelos nos han limitado el acceso a nuestros documentos. Cuando escucho al historiador, habla de la historia nuestra, de nuestros títulos, de cómo también a través de proteger los títulos comunales los distribuyeron en las distintas comunidades y las encontramos y están guardadas celosamente. Los jóvenes no tenemos acceso a esos documentos, hay un recelo importantísimo que no podemos acceder hasta cuando estamos dentro del servicio comunitario.
Y entonces yo cuando leía, por ejemplo, hace poco, cuando tuve acceso a los títulos, a los documentos guardados y decía de 1826, por ejemplo, un título dice los 48 cabecillas de los 48 cantones, desde ese momento yo sentí esa fuerza impresionante de decir cómo puede ser posible. Hasta para mí fue un shock imaginarte que 48 cantones ya se mencionaba desde hace cientos de años y uno se queda impresionado, decir, serio parte de esa historia, serio parte de esa línea. Y entonces ya cuando estamos en el servicio nos encontramos con ese sentir de decir qué increíble es cuando conocemos y nos sentimos en nuestra historia. Entonces empezamos a darnos cuenta que cada quien tiene una historia maravillosa que contar. Y entonces ya cuando se empieza este proceso de la CIA de Atanasio Tzul, y yo lo he dicho en varias ocasiones, yo sí estoy muy conectado con los abuelos. Siempre he pedido a los abuelos que me puedan guiar porque soy humano y como humano yo me puedo equivocar por mis pensamientos, por mis razones y puedo tergiversar mis discursos porque cada ser humano a través de su propia experiencia entonces da un discurso desde su propia experiencia. Desde ese momento empieza uno a tergiversar porque hay historias, es decir, siempre lo he dicho, por ejemplo, no puede ser una persona de que, por ejemplo, en el conflicto armado interno que mataron a su papá y a su mamá, estoy convencido que no sería lo mismo desde su concepto, desde mi propia realidad. Y entonces dentro de mi preparación, por eso lo decía desde el inicio del discurso, me pasé 3 días, me fui a la ceremonia maya. Estaba de verdad, me fui al bosque pidiendo que tuviera la oportunidad de estar o no estar, porque yo créame que uno dentro de la coyuntura sabía que era un asunto político serio, delicado, y no estaba preocupado por lo que iba a decir el gobierno o la gente, sino estaba más preocupado por lo que iba a decir mi gente, mi pueblo. A mí me importaba más eso, porque aquí son más delicados la comunidad. Aquí me pueden a mí quitar del servicio fácil y deciden ya no sigues porque estás como denigrando, faltando al valor de la palabra o el respeto a la comunidad. Y entonces yo sabía que era un asunto muy delicado, de mucha trascendencia desde el enfoque político, pero también la CIA era importante. La CIA era un elemento muy fundamental porque la CIA lo sabíamos que fue arrebatado, porque se entiende que ese era el trono de Atanasio Tzul, y si en el momento de haberlo, lo hubieran dejado, seguramente más de alguien lo hubiera ocupado para sentarse. Y entonces dentro de ese ejercicio no sabíamos el escenario que nos esperaba, no sabíamos si todas las, porque a mí me han encantado yo digo desde el encantar, desde el análisis del discurso, porque algunos hacen el análisis, no es que era su oportunidad, quería posicionarse políticamente, no es que quería, y entonces yo solamente observo y leo, pero yo sé que mi corazón siempre le pedía a los abuelos que pudieran utilizarme para que la CIA regresara de una manera digna como debiera de ser, porque así debía de ser. 201 años después, había muchas circunstancias, y cuando entramos al Palacio Nacional y cuando ve los reflectores, todos los medios de comunicación, para mí fue un momento difícil, el momento más duro de mi vida, de decir, ¿qué voy a decir? Yo no vengo por mí, yo vengo a dignificar a un hombre que por él llevamos 201 años, una organización que se ha construido durante muchos años, y me encuentro con lo que ya sucedió, con lo que ha generado la importancia, y ahí es donde yo siento en mi corazón decir qué increíble es cuando conoces tu historia, cuando sientes esa historia, cuando estás conectado con tu ser, con lo que eres, entonces te expresas libremente porque no hay condiciones, no hay limitantes. Y entonces dentro de ese ejercicio yo me siento muy agradecido por ser el elegido. Y algo también que a mí me generó mucho impacto cuando íbamos en la mañana directo a la ciudad capital fue encontrarme que dentro del grupo que acompañaba a Tanasio Tzul, dentro del proceso digamos, del proceso de rebelión que se habla de la historia, había un Martín Toc en ese grupo. Y entonces también fue un impacto para mí, créame, que yo me conecté demasiados elementos, muchas circunstancias, y me sentí realmente decir, puede ser que sea ese Martín Toc de hace 201 años y regrese dentro del asunto. Y entonces le contaba a mi esposa cuando iba en el carro, le decía, fíjate, le digo
que mira, este documento me la compartieron ahorita y me dice, mira, aparece Martín Toc hace 201 años y frente a Martín Toc se llevaron la silla y frente a Martín Toc se regresa la silla, le estaba contando yo a ella. Y entonces eso para mí ha sido un momento más impactante. Desde ese momento había mucha energía que me acompañaba y entonces yo iba con esa fe, esperando, dije en un momento solicitaba que no fuera, digamos, como muy mediático, no queríamos cámaras porque eso también es una consigna muy importante dentro del servicio comunitario. No era, digamos, exponernos públicamente porque así trabajamos en nuestras comunidades. Y entonces en algún momento quise llamar a alguien, decirle no queremos cámara, no queremos reflectores, pero luego como que fue algo también en sentir en mi corazón decir no tenía que evadir responsabilidades porque hay responsabilidades y funciones y en esta vida la persona que no cumple sus funciones y sus responsabilidades, la vida se lo cobra. Así funciona. Aquí no, el que está hecho para sus responsabilidades las tiene que cumplir. El que las evade obviamente termina también frustrado. Entonces no tiene esa paz, no tiene esa libertad de disfrutarlo. Y entonces yo cuando estoy en este momento y siempre me preguntan, ¿cómo te sientes ahora? Yo me siento tranquilo, yo me siento en paz, no estás asustado, no te sientes con esto. No, yo me siento tranquilo, yo quiero seguir trabajando en mi comunidad, haciendo lo que me gusta hacer, servir durante este periodo que me corresponde dentro de esta estructura. Entonces, cuando escucho al historiador así habla de nosotros y me quedo así como cuando habla de los títulos, ahí están guardados, ahí está nuestra historia, llevamos los años como un proceso, conocemos y también nuestros abuelos también han sido muy precavidos en no exponer mucho de nosotros porque al exponernos demasiado también nos volveremos muy vulnerables porque también ha habido durante muchas épocas la forma, la manera de cómo eliminar esta institución o esta organización ancestral de años y siempre le he dicho a las personas, no es un espacio de ideología, es una forma de vida. Es decir, yo nací en esta comunidad, yo miré a mis autoridades comunitarias al frente, a ellos les creo yo, a mis problemas familiares o algunos asuntos que tengamos que resolver, yo me fío más en ese sistema de organización. Yo hasta que cuando empecé a estudiar fue cuando me di cuenta de que había otro concepto, ¿va? Había, digamos, como que la gente habla de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde en realidad tiene un fuerte contraste con nuestros propios conceptos, porque el concepto de la Constitución va muy enfocado a la individualidad, se fomenta mucho a la persona como individual con su propio derecho, pero nosotros estamos más en el colectivismo, estamos más enfocados en el bien común. Es decir, que aquí lo que se diga en las asambleas nos validamos entre todos. Hoy yo soy autoridad, mañana y el otro año ya no lo soy, ya estará otra persona en mi puesto. Y entonces en esas responsabilidades uno entiende, por eso es muy importante entenderlo, porque hoy estoy sirviendo, hoy estoy con esa vara como autoridad, el otro año ya no estaré, pero estaré sujeto a las disposiciones de las nuevas autoridades. Y entonces si al final uno dice, qué increíble es esto, ¿va? Y entonces ya con esta parte cierro diciendo que también el discurso también fue importante porque me había sentido que también nosotros hemos como que hemos pecado, siento yo, en el sentido de los indígenas que también nos hemos puesto a pensar solo en nosotros, ¿verdad? Nuestra lucha es que nosotros los indígenas, de que nosotros los indígenas, y entonces yo digo que no quitemos ese discurso, esto es global, esto debe ser un concepto de guatemaltecos, esto es un concepto general y nuestras luchas y nuestros procesos deben de ser de todos, porque la construcción de este país debe de enfocarse entre todos y quitarnos un poco esas divisiones, esas partes de polarización que se ha generado dentro de esto, y entonces creo yo que estamos ante un momento histórico muy importante y estamos con esa serenidad de que estamos ahorita pidiendo a los abuelos que nos puedan guiar muy bien en los siguientes pasos que vamos a tomar para que realmente esto vaya en función y que no sea una función de mis propias emociones, que no sea una decisión porque yo quiera asumirla, no la quiero asumir, pero también sé que si es también mi responsabilidad histórica, mi responsabilidad en funciones, la voy a asumir con toda la responsabilidad, pero también estoy convencido que los abuelos me respaldan y me acompañan, porque eso para mí es fundamental. Por eso les digo, si nací siendo católico, me enseñaron en la iglesia católica, algo pasó después, terminé siendo evangélico y ahora un poco más conectado con la cosmovisión. Entonces, por eso cuando me hacen la pregunta, me dicen, ¿y entonces quién eres? Y les digo, la verdad, no sé, ¿va? Solo soy Martín, alguien que ha tenido el privilegio de conectarse con
entender que al budista que la forma distinta de las concepciones, todos tenemos ese mismo sentir de vivir en un mundo con paz, un mundo de oportunidades, y algo que yo sí sueño y así va a tener que hacer es que un día tú puedas elegir lo que quieres hacer en tu vida sin que el sistema o la estructura te condicione. Es decir, si a mí me encanta a mí me encanta, por ejemplo, me encantan los calditos de gallina, digamos, crío, y a mí me fascina eso, ¿va? Y que si me encanta lo pueda hacer, pero no porque no tenga ingresos, no me pueda consumir el caldito de gallina. Entonces, creo que ese es un ideal y lo he dicho y lo quiero recalcar en el espacio con ustedes. Si este es el tiempo de que va a suceder algo impactante, si este es el tiempo que los abuelos han decidido regresar y decidir que va a transformar la realidad de este país, nada lo va a detener. Y eso no es porque Martín lo diga, es porque los abuelos así actúan. Y si los abuelos han pedido eso durante años, así va a suceder. Y si los abuelos saben que si este proceso no estamos listos, los abuelos van a esperar el tiempo. Pero de que algo increíble va a suceder y ha empezado a suceder en este país, ya empezó a germinar en el corazón de todos ustedes y en el corazón mío. Solamente muchas gracias. Maltiosh, Martín, nos sentimos privilegiados de estar en este momento acá. Somos ya 30,000 corazones en Instagram latiendo al mismo ritmo. Ojalá seamos 100,000 muy pronto y como Martín dice, las fuerzas, lo que tiene que pasar va a pasar. Aníbal, yo quisiera regresar contigo brevemente. Ahora que has escuchado el punto de vista de Martín, ¿tienes alguna pregunta para Martín? Y Martín, habiendo escuchado a Aníbal, ¿tienes alguna pregunta o comentario para Aníbal? A quienes nos miran en Zoom, por favor, si tienen alguna pregunta, también nos la pueden poner en los comentarios. Quienes nos miran en Facebook Live, también mándenos sus preguntas. Tenemos más o menos 20 minutos para preguntas y luego pasaremos a media hora más en la que podemos ir de lleno a hablar lo que tengamos que hablar. Aníbal, vuelvo contigo. ¿Algún comentario o pregunta para Martín? Y luego voy con Martín. ¿Algún comentario o pregunta para Aníbal? Pues nada, si don Martín fuera tan gentil de hacerme alguna consulta, para mí sería un honor. Y lo que sí yo me sentiría muy honrado es de poder ver alguna vez esos documentos, porque para nosotros los historiadores, la esencia de la investigación académica es consultar las fuentes para poder darle al lector o a la persona que nos escucha con total certidumbre, ¿verdad? Con la confianza de que hemos visto los documentos, que tal dato es preciso, ¿verdad? Que el gobernante se llamaba de tal forma, ¿verdad? En fin, podemos decir, ¿cómo se llama? Hasao Chankawil es el rey que ordenó la construcción del templo 1 de Mutul, que ahora le decimos Tikal, era su templo funerario. Se inauguró en el 734 porque es cuando sepultaron al rey. Eso lo podemos decir porque están los documentos que nos permiten pues aseverarlo. Y les voy a contar algo. Estoy haciendo ahora una investigación. Bueno, yo hago investigación para el Centro de Estudio de las Culturas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ocasionalmente pues he sido docente en la Francisco Marroquín porque yo me gradué en esa universidad. Pero bueno, entonces estoy haciendo un trabajo sobre Juan Matalbats, Akpobats de Chamelco. Y tuve mucha dificultad para poder ver los documentos porque la comunidad los protege y me parece fabuloso porque si no los protegiera, pues ya no existirían. Pero no todos los que nos acercamos lo hacemos por maldad. Entonces, nos encantaría que hubiese, no sé, tal vez la posibilidad de poder ver esos documentos, aunque fuera por vía Zoom, ¿verdad? Que los tuviera don Martín ahí frente a la cámara y los eleva. Miren, a mí sería, no sé, sería una cosa excepcional, pero comprendo perfectamente las razones por las cuales existen esos mecanismos de seguridad
que la comunidad ha preservado documentos desde hace 5 siglos. Es increíble. Entonces, pues sí, ¿verdad? Como les digo, lo entiendo, lo respeto, pero como historiador, algún día me encantaría poder verlos y poder redactar algo al respecto. Martín, vamos contigo. Si tienes algún comentario para Aníbal, y también tengo una pregunta desde Facebook para ti, Martín. Dice a Martín, ¿cómo lograron esta unificación de los cantones? Un gran ejemplo de unirse para un bien común. Es una pregunta de Susel a través de Facebook. La primera parte, ¿cómo se llama? Muy importante de la historia, que a mí me confirma muchos elementos. Yo entiendo, digamos, la necesidad que se tiene con el tema de muchos querer ver los documentos, y la verdad sí es muy difícil que así están las consignas no se quebrantan. Y entonces lo que nosotros estamos tratando de ahorita es ver la posibilidad de tenerlo en un museo más expuesto para que, digamos, no se tenga, pero todavía está en un debate, todavía está digamos, en un debate, porque eso tiene que estar aprobado en las asambleas comunales y en las asambleas de alcaldes. Entonces el nivel es muy complejo porque no radica específicamente en mi persona, es decir, fácil fuera, digamos, a veces muchos dicen que Martín, no, es que no es Martín, es toda la gente que está dentro de las comunidades, y entonces en los concesos se vuelve más difícil, pero en el momento que son avalados desde las asambleas comunales, y entonces desde ese momento, entonces se libera y se conoce todos esos documentos que para nosotros, y yo hago el análisis, sería muy importante porque eso también acercaría a los jóvenes, como a mí, digamos, que llegamos a estos espacios, que es muy importante conocer nuestra historia, conocer nuestra forma, y eso nos fortalece considerablemente. Y creo yo que el gran esfuerzo que está haciendo el historiador, y también es muy importante animarle, porque creo que el tema de las tierras comunales no solo es tema de 48 cantones, también hay comunidades de distintas partes del país de Guatemala que están luchando por recuperar sus tierras comunales. Hay espacios donde, por ejemplo, hablan de los copones que están ahí luchando, por ejemplo, las alcaldías indígenas de Sololá. Todo el mundo está buscando a recuperar a través de sus títulos históricos la recuperación de sus tierras comunales, porque no hay gobernanza sin territorio. Es decir, porque si puedo yo declararme como una alcaldía, pero si no tengo gobernanza en un cierto territorio, entonces no existo, porque ese solo es un concepto de imaginación. Y entonces lo que sustenta es el título. Y entonces por eso creo que en las comunidades eso es lo que tenemos, nuestros autogobiernos, porque tenemos delimitados nuestros límites, y entonces dentro de nuestra gobernanza nos permite tomar las decisiones al interno, dentro de nuestras asambleas comunales. Y entiendo también que muchos también han querido estar en nuestras asambleas comunales, pero también no lo han permitido. Dicen, esto es un asunto interno, esto es un asunto de nosotros, porque también es como, lo que preocupa mucho es el hecho de que se pueda hacer como que muy aprovechado, porque hemos tenido también experiencia de que también hay personas que a veces nosotros somos muy abiertos, tampoco van a imaginarse que somos muy cerrados, no somos, digamos, personas muy abiertas, los recibimos con todo el cariño, pero a veces también nos encontramos con, ¿cómo se llama? Con gente que se aprovecha, y eso genera como que una situación como muy compleja. La otra pregunta, que es muy complicada responderla en el sentido cómo nos hemos unido, lo que pasa que ya es una historia de años, no es una construcción de hace pocos años, y ya nosotros nos adaptamos a la forma de vida. Creo que lo que tiene que lograrse es una cohesión, y yo, por ejemplo, cuando me fui a la ciudad, yo no me logré adaptar a vivir en la ciudad, porque es tan extraño, vivir en una ciudad donde hay mucha gente, pero no te conoce nadie, ¿no? Estamos en el apartamento y no conozco quién es el que está a la par, y yo me sentí tan frustrado, va a decir, está a la puerta de la frente y yo entro y ni me saludan ni nada. Nunca supe, 3 años viviendo a la par de varias personas, nunca supe cómo se llamaban, quiénes eran, y digo, qué raro vive esta gente aquí, va. Y entonces mejor regreso a mi comunidad, aunque me estén diciendo un montón de cosas, como a veces pasa, va, aunque digan un montón de chismes, pero por lo menos existo para alguien, va, pero ahí estoy. Pero irme a un lugar donde hay mucha gente y uno se queda así como sorprendido, la ciudad donde hay un montón de personas, y dices, nadie se preocupa por ti, nadie está al pendiente. Si te mueres solo, te mueres solo, ¿va? En cambio aquí has muerto, ahí hay un montón de gente a ayudarte a enterrar.
O, por ejemplo, hay una fiesta, la cantidad de gente, o pasa algo, ahí está la gente al pendiente de ti, y entonces uno te queda sorprendido. Por eso dije, mejor me regreso. Por eso la pandemia también ha sido un asunto como muy complicado para nosotros, porque estamos acostumbrados al colectivismo, a ayudarnos, las fiestas, los entierros masivos que ustedes se dan cuenta, ¿va? Yo por eso cuando miro yo en un entierro de la ciudad, hasta para mí es un shock, ¿va? Llega la gente y vaya, entiérrenlo ahí. Pero aquí, por ejemplo, una persona en mi comunidad se muere en tiempos que no hay pandemia y van, ¿qué? 1,800 personas acompañando el entierro sobre hombro y llevamos a la persona que se murió. Entonces, perdonen, pero para mí fue realmente un asunto complicado al ver nuestra indiferencia y que realmente no nos importa lo que está pasando al lado y no nos entregamos el corazón. Y entonces, sí. Y entonces ya cuando uno sale, dice, de verdad les digo, tal vez en la ciudad tenía más dinero, ganaba un poco más dinero, pero no tenía con quién platicar, no tenía con quién compartir. Y entonces opté regresar. Entonces yo lo que quiero decir es que la construcción de esta forma de nuestra vida, gracias a nuestros padres que las han mantenido, y cuando salimos afuera es cuando más lo valoramos, cuando más lo disfrutamos. Pero cuando estamos ahí en nuestro mundo, entonces como que pareciera también lo vemos como dificultoso, pero ahí está, creo que la forma ya está diseñada, que al final tiene que ser con colectivismo y en esta realidad, por eso muchos cuando hablan del tema de las manifestaciones, ¿por qué salimos todos? Porque somos muchos, ¿no? Y cuando decimos vamos, nos vamos todos. Pero es tan difícil porque no salimos para cualquier rato, porque tiene que ser en consenso de todos. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer todos. Entonces, por eso es una forma, por eso lo que cuando quieren colocarlo como una ideología, no es una ideología, es mi mundo, es mi vida, es mi espacio, es mi forma y me encanta hacerlo, solo que me habían alejado desde la cosmovisión, ¿va? Y por ejemplo, cuando veía este espacio, por ejemplo, cuando miraba las montañas, y por eso este historiador es muy increíble, porque, por ejemplo, también el tema del español también ha hecho un impacto muy fuerte en nuestra cultura, porque cuando llega alguien de la ciudad y nos registra, como no puede pronunciar las palabras, por ejemplo, usa la palabra tsunun, ¿va? Tsunun lo escribe, por ejemplo una palabra dice Oscar Tsunun, pero así como lo pronuncio no tiene ningún significado. Pero si lo pronuncio como debe ser en quiché, es tsunun. Tsunun, ya con eso ya significa que es colibrí, entonces me significa algo para mí. Y entonces solo con la pronunciación, ya desde ese momento se perdió el significado. Y entonces también el Estado también, porque no le ponen el apóstrofe debido cuando lo colocan en el RENAP mi nombre, entonces desde ese momento pierde. Pero son cosas que vamos a ir encontrando. Y es nuestra responsabilidad, como vuelvo a decir, no es responsabilidad del Estado levantarlo, es nuestra responsabilidad de nosotros, porque eso de seguir imaginando que lo haga el Estado, ¿cómo lo va a hacer alguien que no lo siente? El que lo va a hacer es la persona que lo vaya a sentir. Y entonces, en el caso del historiador, sería fabuloso ir platicando las posibilidades y encontrarle un mecanismo que tal vez sea factible, pero como les digo, habría que tener un consenso entre todos los alcaldes y si dicen que sí, porque si, por ejemplo, ahorita se me ocurre a mí hacerlo, a mí me destituyen, a mí me quitan así, no, aquí aunque no es como que si solo me dicen renuncia, 2 por 3 y yo no me la paso ahí esperando 2 años hasta luchando ahí en el puesto, porque así funcionamos. Doctor Chajón, dice el profe Rafa que le manda un gran saludo desde la URL de Antigua y que le gustaría ver su cara, así que si pudiera, por favor, prender su cámara. Muchísimas gracias, un gusto. Le mandan saludos. Regresando al contexto histórico, 1821 de nuevo, regresamos a ese periodo histórico. Dice la frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso es tan importante regresar a situarnos en lo que pasó en ese momento para ver cómo podemos ver hacia el futuro. Oficialmente abrimos el micrófono para preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten su mano para Aníbal o para Martín, o para quien quieran. Abrimos oficialmente el foro. ¿Quién tiene la primera pregunta? Y si no, pues yo empiezo con la primera pregunta para Aníbal. A ver, sí. De nuevo vuelvo con mi frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Si tú tuvieras el poder mágico de cambiar una cosa en el pasado histórico que debiéramos aprender a cambiar, a transformar, a transmutar,
¿qué cosa sería esa? Sé que es una pregunta difícil. Pero tiene una respuesta sencilla. Perfecto. Algo que tenemos que aprender las generaciones actuales. Pues los jóvenes y nosotros que ya vamos para afuera, tenemos que aprender. ¿Qué provocó el desastre de las culturas cholanas del periodo clásico? Los reinos del clásico, ¿por qué colapsaron? Por la guerra. ¿Qué favoreció la conquista española de todo el continente americano? Las disputas entre pueblos. ¿Por qué Cortés conquistó el Imperio Azteca? Porque el Imperio Azteca tenía muchos enemigos alrededor y él los une a todos contra el Imperio Azteca. ¿Por qué logró conquistar a los cachiqueles? Porque los quichés estaban peleando con los cachiqueles, ¿verdad? Y los utugiles y contra los uspantecos y contra los mampos, o sea, todo mundo contra todo el mundo. Y era una cosa terrible. Y por qué Inglaterra controla a Centroamérica en buena parte del siglo XIX. Porque están divididos. Los conservadores y liberales en cada provincia se están matando unos a otros. Controlan una parte en Nicaragua, pero el otro grupo en Honduras, y esa fragmentación. ¿Por qué después tenemos que pasar una época de violencia de 36 años? Porque solo yo tengo la razón. O sea, usted no sabe nada, usted no entiende. Entonces empiezo a matar porque como usted no me hace caso, hay que matarlo para que usted entienda. Yo creo eso es lo que tenemos que aprender de la historia. La violencia no resuelve nada y la desunión, la desintegración, la pulverización no nos lleva a mucho éxito porque logramos mucho menos cosas. Creo que a riesgo de que me critiquen mucho, pero yo admiro bastante a la canciller alemana, una persona que es una profesional, una científica, pero ante todo ella se siente de su país y apoya. Y mire lo que hace. Ella no rechaza a los extranjeros como hacía el gobernante estadounidense que dijimos hace un rato, ¿verdad? No, ellos son los extranjeros, ellos no deben estar aquí porque todos deben ser rubios de ojos azules. Y si no, oígame, pero la población indígena de América no era ni rubia ni de ojos azules, ¿verdad? O sea, llegaron de alguna parte. Y entonces, mire lo que hace la canciller, ¿verdad? Que ya está por irse y nunca se va, pero hay que siga. Recibe a los inmigrantes porque sabe que eso enriquece a un país. La diversidad logra muchas cosas. Entonces, Guatemala recibió con los brazos abiertos a suizos, alemanes, españoles, ya en el periodo independiente, ¿verdad? Ya no con la conquista y las batallas y eso, pero lo recibe con los brazos abiertos y es maravilloso, nos ayuda mucho como seres humanos a aprender las diferencias y la diversidad. Entonces, ¿por qué no convertir eso en una forma de comportamiento? Si recibimos con cordialidad a los demás, también seamos humanos. Eso creo que sería lo que yo tendría que opinar al respecto. Muchísimas gracias, Aníbal. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que si hay algo que no podemos detener también es el tema de educación. Veía una foto que acaba de publicar National Geographic en la que habla de cómo va a ser la persona del año 2060. En donde el tema racial, por lo menos acá en Estados Unidos, ya no va a ser un tema de gran trascendencia porque todas las razas van a estar mezcladas. Entonces creo que aunque tardemos más en llegar, va a llegar un momento en el que por evolución vamos a tener que convivir como lo que somos, una gran familia. Martín, voy contigo. Si pudieras cambiar una cosa brevemente, ¿qué cambiarías? Y luego vamos porque tenemos muchas preguntas y manos levantadas de la audiencia. Martín, en 2 minutos, si pudieras cambiar una cosa, ¿qué cambiarías? Estás en mute, creo yo. Sí, estoy pensando. ¿Qué cambiaría? No cambiaría nada porque no estaría en este momento importante. Si esta historia nos ha traído aquí para disfrutar este momento, no lo cambiaría por nada porque esta historia, mucha sangre, mucha gente
para darnos a nosotros esta oportunidad histórica de hacer algo distinto. Altiosh, así sea. Vamos con Jan Samayoa. Jan, el aire es tuyo. Gracias, Marian. Pues tal vez es una pregunta, bueno, hay muchas manos, ¿verdad? Pero tal vez es una pregunta para Aníbal. ¿Por qué se le dice la independencia de los criollos? Por ahí hay un libro que se llama Sin choque sangriento, y sí sé que la nuestra no hubo tanta batalla, más fue como medio por efecto desencadenado de lo que venía de México, que sí fue un poco más candente la independencia. ¿Por qué se le llama que fue una independencia de criollos, o se le llama la patria del criollo luego? Si nos elaboras un poquito más de eso. ¿Cómo no? Lo que ocurre es que la independencia se hace de forma pacífica, pero ojo, en 1822 ya empiezan las batallas. El ejército que viene de México ataca San Salvador y destruye San Salvador. Es decir, no fue un proceso amigable. Lo que ocurre es que la firma no fue violenta, pero tampoco fue amigable. La firma de la independencia en la ciudad de Guatemala es el 15 de septiembre, pero la firma en Chiapas había sido unas semanas antes. Por eso se hace la reunión urgente el 15 de septiembre. En cuanto se conoce la noticia de que Guatemala ha firmado la independencia, Nicaragua se separa de España y de Guatemala. Comayagua, León, Cartago hace lo mismo, que era la capital en ese momento de Costa Rica. Comayagua se une a México y Tegucigalpa queda unida a Guatemala. Aquello es un desorden. Si se habla de ingobernabilidad, 1821-23 es el periodo de la ingobernabilidad del territorio. Entonces, ¿pero por qué los criollos? Porque son los que firman, son personas de la élite que tienen la representatividad y que pueden firmar el documento. Son representantes de la audiencia, de los consulados, es decir, la élite. No se convoca al resto de la población. Por eso es importante doña Dolores Bedoya, porque ella lo que hace es congregar a la gente que estaba en la plaza, y invitan a gente que llegue a la plaza, que es la gente no común, ¿verdad? La masa, digamos, el pueblo. Pero, ojo, doña Dolores, cuando meten presos a sus hermanos, dice que no quiere que sus hermanos estén con la chusma o con la plebe. Entonces, creo que eso es a lo que se refieren estos autores. Las personas que firman tienen muy claro, muy consciente que ellos son la élite y no permite que participe el resto de la sociedad. El acta lo dice, es preferible que la firmemos nosotros a que la proclame el mismo pueblo. ¿Pero por qué? Tampoco es que sean monstruos. Lo que ocurre es que le tienen mucho miedo a lo que hicieron Hidalgo y Morelos en México. Que si ustedes se acuerdan, organizan un ejército, van a el edificio de las bodegas, que allá lo llamaban la alhóndiga, ¿verdad? Y matan y saquean. Y entonces, eso es lo que no quieren que ocurra aquí. Al final termina ocurriendo, porque la situación entre los conservadores y liberales es insostenible. Pero lo que se busca, y creo que es el mérito de las personas que firman, no quieren violencia, no quieren muertos, no quieren heridos. Entonces es una firma, eso sería tal vez lo más rescatable del 15 de septiembre, que lo que se busca es una sociedad armónica donde no haya sobresaltos, porque la violencia siempre va a traer pobreza. Entonces, es eso lo que ellos están buscando. Y sí, fue criolla porque solo firmaron personas del grupo criollo. No participaron, y eso es tal vez lo que ocasiona el problema. No firmó nadie de Costa Rica, de las élites. No firmó nadie de las élites de Granada ni de León. No firmó nadie ni de Comayagua ni de Tegucigalpa. No firmó nadie de San Salvador. Entonces, eso es lo que a las provincias les desagrada que ocurra en la capital, ¿verdad? Y al final, pues, se separan los países. Espero haber respondido con eso. Muchísimas gracias
quiero nada más dar por terminado oficialmente el abierto. Ahora nos quedamos con 30 minutos de lo que llamamos el íntimo. Las personas que se tengan que ir, muchas gracias por haber estado con nosotros. Síganos por Instagram. Ya llevamos 30,500 personas. Queremos llegar rápido a las 40,000, así que si pueden decirles a sus amigos, muchas gracias. Vamos con una pregunta para Martín, que nos hace aquí María del Carmen de Hola, creo yo. Muchas gracias, María del Carmen. Gusto de saludarte. Martín, ¿qué comentan en sus comunidades cuando llega el 15 de septiembre? Y luego preparamos para Melanie, que también tiene otra pregunta. Martín, ¿qué comentan en tus comunidades el día 15 de septiembre? En la escuela nos enseñaron que Tecumán se equivocó y tiró la lanza en el pecho de Pedro de Alvarado y que lo confundió. Ya con eso nos han quitado nuestra historia, siendo así, ¿va? La escuela no está hecho para eso y me acuerdo que a nosotros nos militarizaron, ¿va? Cuando hacíamos los desfiles ahí todos ordenaditos, taca, taca, taca. Y ahora cuando estamos en este espacio no es increíble, ¿va? Ese no era nuestra independencia. Pero a lo que voy quizás, digamos, vuelvo a decir, creo que a partir de ahora es nuestra responsabilidad de compartir esta historia. Lo que pasó en el discurso del lunes, mucha gente no lo había dimensionado, no había entendido, pero lo que pasó el lunes ha generado esto, una verdadera intención de conocer la historia y de entender de que sí tenemos una historia muy hermosa, agradable, y sabemos también que tenemos que reformular un poco la parte educativa y la ventaja de nuestro autogobierno. Vamos a tener que decirle a los maestros que pongan esta historia. Esta es la que tienen que contar, no la que manda el CV. Van a cumplir con el CV del Ministerio de Educación, porque para qué vamos a pelearnos que sí que lo hagan, pero creo que ya como líderes nosotros es nuestra responsabilidad, pero no con un enfoque de dividir, porque eso tampoco queremos caer en ese vacío de generar confrontación, sino lo que yo entiendo y vuelvo a recalcar es que cuando uno conoce su historia, entonces uno se siente libre. Y cuando uno es libre, entonces fácil conecto con otra persona, con otra historia. En cambio, cuando estoy reprimido, entonces siento un enojo con la otra persona y entonces me siento así como que con ese enfoque de competencia. Quiero ser como él, pero el problema es que mis condiciones, mi nahual, mis energías no me lo van a permitir porque no tengo eso. Entonces, si cada quien va a estar en su mundo, en su espacio, el equilibrio. Por eso digo, a mí me encanta, por ejemplo, cuando veo, por ejemplo, a los arquitectos, ¿no? A los arquitectos, a mí me fascina cómo lo hacen y qué magia, pero a mí no me sale, ¿va? A mí me sale, quisiera, pero luego digo, no, ese no es mi campo, este es mi campo, este es lo mío, y si yo me dedico a eso, entonces yo genero lo mío. Entonces, por eso les digo yo que yo me siento más fuerte hoy más que nunca y que me encanta conocer a todo mundo y decir, fabuloso, sigue con lo que es tuyo, pero lo que voy es que el sistema, la estructura, no nos ha permitido conocer nuestra historia. Porque si conociéramos nuestra historia, cada uno va entendiendo por dónde viene, este país sería fácil de reconstruir. Es que yo insisto, es fácil de reconstruir, es pincelazo. Por eso digo yo cuando llevo todos los mensajes y voy a poner esta parte, decir millones de personas, ¿cómo puede ser posible que no lo podamos hacer? ¿No? Eso no cuadra en la cabeza, pero algo tiene que suceder para que todos sacudamos algo, ¿no? Pero ahí estamos. Gracias. Totalmente, Martín. Cuando entendemos que tenemos más en común que lo que nos separa, es cuando podemos empezar a construir juntos. Saludos desde Quetzaltenango, dice Melanie López, y tiene una pregunta para Aníbal. Quisiera saber sobre los levantamientos indígenas post-independencia y qué se ha logrado, especialmente el de Salamá en 1821 y San Juan Ixcoy, y si existen otros. Aníbal, es una pregunta de Melanie López, que nos escucha en Quetzaltenango. Bueno, muchísimas gracias por la información. Lo que ocurre con, bueno, recordemos que habíamos hablado de que hay varios grupos sociales en 1821. Estos enfrentamientos con armas compradas a los británicos, ojo, eso es bien importante, porque son los vendedores de armas los que promueven a los liberales y a los conservadores, ¿verdad? Entonces, mire, usted es liberal, usted es masón, usted debería dirigir este país, ¿no lo dejan? Pues yo le vendo las armas, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? No siempre lo mencionan los libros de historia, pero los comerciantes de armas británicos son muy importantes
en esta parte del mundo. Y luego, ¿qué pasa con los levantamientos indígenas? El problema fue el cambio legal. El gobierno español daba opción a una última instancia para las reclamaciones indígenas. Es decir, el alcalde español está abusando de la población indígena en el pueblo X. El pueblo X escribe un documento, se queja a la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala no resuelven nada y el alcalde, el grupo indígena tiene la posibilidad de hacer una reclamación hasta España. El problema con la independencia es que esa reclamación última ya no se puede hacer, porque usualmente en muchas ocasiones, solo hay que ver los documentos, de España venía regañando a las autoridades españolas aquí en América, diciéndole lo que usted está haciendo con los indígenas es ilegal, así es que pórtese bien. Por supuesto, no había sanciones muy drásticas, pero la población indígena se quedaba con aquello de verdad, yo tenía razón. Ahora ya eso no existe. Entonces, después de la... bueno, y aparte, la Constitución de Cádiz había quitado el tributo indígena. Entonces, ¿qué pasa con Atanasio Tzul y Lucas Aguilar? Les están cobrando el impuesto y ellos ya saben, porque es gente informada, es gente que sabe leer y escribir, que conoce las leyes, que está al día. Dicen, no me puede cobrar un impuesto que ya está suprimido. O sea, infórmese usted, señor alcalde mayor, ¿verdad? Y entonces, digamos, estos conflictos indígenas son rápidamente sofocados por las autoridades del nuevo país, que sería Centroamérica, porque las autoridades del nuevo país tienen armas de fuego que tenían de la época española o que le acaban de comprar a los británicos. Y en cambio la población indígena no tiene cómo comprar esas armas. Entonces, creo que es por simple lógica, es de entender que los que tenían que ganar eran pues los que ganaron. Entonces, sí hay varios levantamientos que están relacionados con ese problema, que la gente dice, pero es que yo tengo derechos. Así decía la legislación española, y resulta que ya la legislación española ya no priva aquí, sino que las leyes las están haciendo en la capital de Guatemala. Y fíjese, es una cosa importante, por eso mencionaba el conflicto en Quetzaltenango, porque cuando surge el estado de los Altos, la población hispanoparlante de Quetzaltenango se porta muy mal con la población maya hablante de Quetzaltenango. ¿Por qué cree usted que Rafael Carrera recupera los Altos tan rápido y tan fácil? Porque la población indígena, Rafael Carrera es un campesino, él habla con la población indígena de los alrededores de Quetzaltenango y les dice, ¿ustedes quieren el estado de los Altos? No lo querían porque tenían que pagar más impuestos que cuando estaban bajo Guatemala. Entonces, y además las autoridades de Quetzaltenango los tratan mal. Entonces, eso le permite a Rafael Carrera recuperar los Altos, pero es algo que los liberales nunca lograron entender. El primer liberal que entendió a la población maya fue don Jorge Ubico, ¿verdad? Entonces, hasta 1935, que suprime las deudas. Entonces, para que usted vea cómo a los liberales les costó, ¿verdad? Y después desaparece el Partido Liberal, ¿verdad? O sea, Vamos con el profe Rafa. Profe Rafa, el micrófono es suyo. Un saludo, doctor Aníbal. Nos hicimos un debate sobre educación el 17 de abril, no sé si se recuerda. Es cierto, así. Estuvimos ahí también discutiendo ahí sobre cómo la educación en Guatemala, pues, no ha tenido muchos avances, pero ahí vamos. Primero felicitarlos y quiero como poner un poco en contexto, porque como gente del interior también, yo por ejemplo me siento muy preocupado que sigamos, y me gusta el nombre de las nuevas narrativas, porque creo que también es importante como estamos hablando, si no conocemos la historia, es posible que la volvamos a repetir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que todavía estemos en esta época y todavía sigamos celebrando una fecha que en realidad solo dignificó a un sector o solo se aprovechó un sector, digamos, el sector criollo? Y hasta hoy, pues hay Severo Martínez Peláez, está Marta Elena Casaus, que nos desglosa cuántas familias puntuales a partir de esa fecha y hasta hoy siguen ahí sí que disfrutando
de cosas que no han trabajado. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que por ejemplo, yo soy maestro y cuando vienen estas fechas, gracias a Dios, trato de debatir y de cuestionar por qué la preprimaria, la primaria y el ciclo básico, el diversificado, son castigados con una historia que no es nuestra y celebramos una independencia que en realidad no nos representa. Y también no nos cuentan que los indígenas, el sector indígena no fue tomado en cuenta, que los sectores populares no fueron tomados en cuenta. Entonces, yo creo que es una farsa, ¿verdad? Y cuando hablamos de estos temas, hay gente que se sofoca y se enoja, pero creo que hay que también darle los nombres como en realidad son, ¿verdad? La independencia no significó mucho para los pueblos urbanos, para los indígenas, mucho menos. Mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que todavía se sigue celebrando una fecha que en realidad tendríamos que cuestionarla? Y les digo esto porque, por ejemplo, si vemos procesos internacionales, Chile está haciendo cambios increíbles en su constitución y ahora es una líder mapuche la que va a dirigir estos cambios. Guatemala, ¿por qué sigue replicando este modelo de celebraciones un tanto vacías, llamémosle, para no ser tan, tan duros, ¿verdad? Entonces se la hago a Martín y también se la hago al doctor. Y gracias, doctor, y ahí estamos para los debates. Mucho gusto, gracias. Gracias a usted. ¿Puedo responder brevemente? Una cosa es que recuerde que los políticos durante mucho tiempo trataron de que Centroamérica volviera a unirse. Entonces, promover el 15 de septiembre era, aunque era falso, porque, como le digo, en octubre ya se están separando las provincias, pero era mantener en el imaginario una cosa en común para toda Centroamérica. Entonces, la idea era que en algún momento las 5 repúblicas volvieran a formar un solo estado, que ese fue el espíritu que prevaleció en el primer centenario de 1921. Y la otra cosa que en aquella ocasión comentamos era la importancia de los desfiles. ¿Por qué desfilar? Porque era un proyecto de los gobiernos liberales para que los chicos en el sistema educativo quedaran convencidos que el mejor gobierno que podía tener Guatemala era el gobierno de don Rufino Barrios. Recuerda que se le hacían poemas, se le hacían canciones, todo el mundo se acuerda de que se le hacían a Manuel Estrada Cabrera, sí, pero él no empieza, él solo continúa lo que empezó Rufino Barrios. Rufino Barrios inicia con lo que se conoció después como el culto al gobernante. Entonces, quitan la foto de Jesús, la foto de la Virgen y ponen la foto de Rufino Barrios. Entonces, la idea era crear que todo el sistema educativo creara súbditos, bueno, no, ¿verdad? Ciudadanos fieles al Partido Liberal y fieles a la persona, a la figura de Rufino Barrios. No, ni siquiera al partido, sino a Rufino Barrios. Y entonces se vuelve a promover el caudillismo. Y todavía en Guatemala la gente no vota por un partido, vota por un candidato, que si fulanito es mejor que menganita o cosas por el estilo. Entonces, no hemos avanzado mucho en ese sentido. Y el desfile al final se volvió parte de la población estudiantil, no por el significado político, sino porque logró hermanar como ninguna otra actividad estudiantil a las generaciones. Entonces la gente se sentía integrada con mis amiguitos de promoción. Entonces el desfile logró crear esa sensación de que se integran, de que se cohesiona el grupo, y entonces por eso afectivamente a muchas personas les sigue gustando el desfile. Y yo les comentaba en aquella ocasión que hice encuestas, ¿verdad? Y le pregunté a la gente, ¿usted estaría de acuerdo con que sus hijos desfilaran? El 60 y tanto por ciento, un poquito menos del 70, entre el 68 y 69, me dijeron, sí, quieren que sus hijos desfilen. ¿Por qué? Porque a ellos los hizo feliz
los hizo felices estar desfilando. Fue una cuestión emotiva, con sus amigos, con la novia, con el novio. Era por eso que se sienten integrados en el desfile, no por el 15 de septiembre, porque la verdad, igual, la gente no toma muy en serio nuestro calendario cívico, ¿verdad? Igual la gente el 20 de octubre dice, ¡ay, qué alegre asueto!, ¿verdad? El 1 de mayo, ¡ay, qué alegre asueto! No es, no tiene ese impacto en nuestra sociedad y el sistema educativo no lo ha logrado hacer, pero el desfile lo logró, ¿verdad? Entonces, pero como le digo, por cuestiones afectivas. Perdón, don Martín, lo que usted nos diga. No hay ningún problema. Si quieres, vamos, tenemos varias manos levantadas. Martín, vamos rápido contigo y luego vamos con Luisa. Es que como que se vuelve muy interesante la plática. Desde el enfoque del análisis es el modelo educativo, y lo han dicho varios, y creo que también ha sido también mi sentir, que nos enseñaron a no cuestionar. Simplemente esto es lo que hay que hacer y punto. Y entonces, ¿cómo voy yo a debatirle a mi maestro si me daba las reglitas y los cargaditos si no le obedecía? Y entonces, esa era la educación. Pero creo que también como país tampoco estamos en esto ahí, en este nivel de proponer, y que ese es el problema que tenemos actualmente cuando ya hablamos, vamos a debatir, y entonces ya empieza esta construcción y no de ser diferente. Se le quedó trabado el internet a Martín. Sí. Pero me escucharon y ahí está. Ahí está. Luisa, si quieres, vamos contigo en lo que regresa Martín con el internet. Luisa González, tienes la mano levantada. Vamos contigo, Luisa. Sí, hola, muy buenas noches y felicitaciones a los organizadores por esta iniciativa. Yo tengo una pregunta para Martín y antes de hacerla, felicitarte, Martín. Ha sido muy inspirador y sobre todo esperanzador saber que desde tu punto de vista, con un pincelazo, este país se puede reconstruir. Así que ojalá y todos formemos parte de eso, ¿verdad? Tengo una pregunta. Va, de hecho, un poco relacionada con la que te había hecho la misma Mariel, que es, bueno, desde mi punto de vista, toda cultura tiene aspectos positivos y negativos que los distinguen. ¿En qué aspectos consideran que la cultura indígena representada por los 48 cantones debe cambiar o mejorar? Y relacionada con esta pregunta, iría algo que me da curiosidad, solo tengo curiosidad. Dentro del modelo de organización de los 48 cantones, ¿hay mujeres o han habido mujeres? Buena pregunta, y eso es lo que siempre es sano cuando alguien nos dice que primero no somos un modelo perfecto, porque no lo somos. Somos un modelo en proceso siempre de construcción, que siempre tenemos nuestras debilidades y formas. Una de las cosas que creo yo que son las que digamos, que debemos nosotros como mejorar como 48 cantones es primero asumirnos el rol de quitarnos ese concepto de pensar solo en nosotros. Porque, por ejemplo, uno piensa que lo que nosotros vivimos lo están viviendo todos estos. Nosotros en Totonicapán no lo pagamos. Y entonces, al no pagarlo, entonces yo pensaba que todo el mundo no lo pagaba, pero en realidad cuando vas a otros departamentos sí la pagan. Entonces, en la lucha solo nosotros quedamos pensando en nosotros, y debe de ser ya un enfoque de negociación. Por ejemplo, ahorita, en el tema de la coyuntura, yo espero no llegar a ese nivel, pero si, por ejemplo, vamos a hacer un proceso de negociación, es más fácil, digamos, nosotros, si vamos a pedir algo para nosotros, nos la van a dar, pero con la condición de que no salgamos a levantarnos. Y entonces en ese momento puede hacer que nosotros nos quedamos así como conformes, es como decirte, mientras que a mí me den la comida, y entonces yo me quedaría contento. Pero me olvido de mi vecino que no le van a dar la comida, porque yo soy más como decirte, soy más rebelde, porque así pasa en la cultura, el más rebelde en algún momento gana la batalla porque es más rebelde. Entonces debemos como reformar ese concepto de que 48 cantones también tiene que ser más abierto al tema de país,
para asumir un reto, un liderazgo que se ha venido construyendo durante años y tenga que asumir esa parte. En el tema de las mujeres, han habido también ya presidentas de la Junta de Alcaldes, pero también hay que entender que también dentro de las formas, por ejemplo, hablo de la comunidad de Paxtocá, nosotros tenemos un reglamento interno donde nos regimos cómo debemos de organizarnos y cómo funcionamos al interno, pero en el momento no se visibiliza la posibilidad, digamos, que una mujer sea alcaldesa, pero las condiciones o las facilidades que tiene la mujer dentro de la comunidad le beneficia en el sentido de que no tiene la obligación de prestar servicio comunitario, de que sus servicios de agua y otros servicios comunitarios que se generan en el interno de la comunidad, la mujer no está obligada a asumir esos costos. O por ejemplo, una madre, digamos una viuda que queda o una madre soltera, no asume responsabilidades, la misma comunidad le genera esos servicios. Pero en el momento, por eso yo también le he dicho a las mujeres, si en el momento de querer darle esos espacios, recuérdense que los derechos nos generan responsabilidades. Y entonces eso está en el espacio de la discusión. Pero también lo que hay que entender también ese enfoque de decir que también yo, digamos, puedo decir yo en este espacio, de que a mí me encantaría también que las mujeres también tuvieran el espacio para estar y que no sea solo como un concepto de, por ejemplo, como las que observo a ustedes ahorita, yo sé que ustedes están aquí porque son mujeres que han ganado ese espacio y la plática es más abierta, a diferencia de decir, no, porque, ¿cómo se llama? Nueva narrativa solo para generar una imagen o un concepto, coloquemos a mujeres. Y entonces no hay un empoderamiento real. Y entonces el mensaje que estábamos diciendo las mujeres, aquí está el espacio. Esperamos que las mujeres estén al frente de las juntas directivas. Hay mujeres ahí en las alcaldías, ahí las encontramos y poco a poco van a ir generando, porque también hay que reconocer que también el machismo también a nosotros nos ha condenado también, porque también esa es otra de las cosas que deberíamos nosotros erradicar desde nuestro propio concepto. Todavía, por ejemplo, mi papá todavía es extraño ¿cómo se llama? Mirarme a mí cargando a mi hija, por ejemplo, cargando a mi hija o sirviéndome la comida o lavándome la ropa yo mismo. Entonces todavía para mi papá sí, ¿y qué pasó? Entonces todavía estás como perdiendo. Entonces yo le digo, mire, esas son las nuevas formas de vida, así debiera de ser, pero también insistir de que la mujer tiene sus particularidades y su esencia y los hombres su esencia. No podemos mandar ese mensaje, yo quiero ser desde el tema de, ¿cómo se llama? Enfoques de ser como hombres y yo ser como mujer. No, hay cosas especiales de la mujer y cosas especiales de los hombres, solo siempre, como lo dijo Allen, los hombres tenemos ese mensaje de decir de que si yo le doy un espacio a las mujeres, también perdemos privilegios. Y eso tenemos que entenderlo, pero también, ahorita, por ejemplo, vamos a tener una asamblea de mujeres y les he dicho, yo no voy a aparecer en la asamblea de ustedes, les dije, porque si yo vuelvo a aparecer, entonces yo voy a poner otra vez mis condiciones y no es así, debe de ser un espacio abierto de ustedes, un espacio donde ustedes hablen, propongan lo que tengan que hacer, porque tienen que tener un espacio propio, porque apenas van a empezar la construcción. Entonces, por eso vuelvo a decir, 48 debe asumir ese rol de país, bajarle un poco el tema del machismo y sobre todas las cosas, ser un poco más abierto a contar su historia para que la gente vea que nos conozcan, porque que nos imaginan como de otra manera, como que nos vieran como un grupito que va a aparecer a parar carreteras. Nosotros somos un mundo de vida, que estamos, por ejemplo, oye, todo el día me la paso trabajando, he estado ocupado todo el día y ahorita todo el mundo me anda consultando y cuándo van a salir de la manifestación. Por ejemplo, ahorita me andan haciendo esa pregunta. Y yo a veces me quedo así, pero mire, es que yo tengo que ver todavía las necesidades del agua de la comunidad, tengo que coordinar esto, tengo que ver esto y ahorita vamos a sentarnos en un espacio para ponernos de acuerdo. Entonces, estamos todos los días trabajando, todos los días estamos ahí dedicándonos ad honorem, ¿va? Sin sueldo, porque es parte de nuestras responsabilidades. Y entonces yo entiendo, entonces, por eso ahorita que estamos ahorita hablando con otros pueblos indígenas, los Xincas, los Ixchiles, otros pueblos, les decimos, bueno, organicémonos, preparémonos y si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer entre todos. Ese es el mensaje que he hecho yo y a mí me encantaría que la gente de la ciudad decirles, ¿y ya se estarán preparando ustedes para lo que viene? O, solo no, o nos lo van a dejar a nosotros, ¿va? Porque tampoco es el debate, ¿va? Pero está emocionante el asunto, ¿no? Pero ahí quedamos así.
Una noche fascinante, realmente el tiempo se nos ha volado. Tenemos varias preguntas que creo que no nos va a dar chance de cubrir. Creo que vamos a hacer una última. No sin antes, yo quería invitar a todos los que nos están viendo, por respeto al tiempo, vamos a cerrar ahorita y luego nos quedamos nada más contestando brevemente las últimas 2 preguntas. Síganos en redes sociales, Nueva Narrativa Guate, en Facebook y en Instagram. Visiten nuestra página de internet, nuevanarrativa.com. Si quieren conocer más de quiénes somos, qué hacemos y qué es lo que estamos buscando como grupo social. Con esto damos oficialmente cerrado el íntimo. Claudia y Hugo, vamos con 2 preguntas breves y Aníbal y Martín, si se las pudieran contestar lo más brevemente posible, se los agradecemos para poder cerrar a tiempo. Vamos contigo, Claudia. Gracias, Mariel. Muchas gracias y gusto de verte, gusto de saludarlos. Yo quisiera, primero que nada, agradecer a Aníbal y a Martín, pero muy especialmente a Martín, y me voy a robar solo un minuto, Mariel, para decir que como guatemalteca yo le quiero dar las gracias por el acto de valentía, y de valentía con tanta humildad, de haber pedido a nuestras autoridades actuales que los guatemaltecos merecemos que el servicio público se asuma con mayor responsabilidad y compromiso. Yo se lo quiero agradecer. Creo que todos pudimos ver el momento tan especial que usted estaba viviendo y habló por todos, y yo no me quiero quedar sin darle las gracias por eso. Y ahora tengo 2 preguntas, una para Aníbal, y es, pues ya aprendimos que la guerra, que la violencia, que la polarización es lo que no debemos repetir. Pero ¿qué signos hay de esperanza? ¿Qué lecciones aprendidas que nos den esperanza podemos recoger de ese momento histórico? Y luego a Martín, la pregunta es, usted decía, estamos ante una oportunidad histórica de hacer las cosas diferentes. ¿Qué es eso diferente que debemos hacer desde la casa? Que es el espacio en donde de veras podemos incidir. Gracias a los 2. Pues ustedes dicen quién contesta primero. Vamos contigo, Aníbal, y luego vamos con Martín. Claro, porque él siempre tiene mucho más que decir. Pensaría que la lección aprendida es, y que no la hemos aprendido, es a valorarnos como guatemaltecos. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo para el CACIF y platicaba con un señor judío, su familia procedente de Alemania, y me decía algo importante. Los guatemaltecos es un pueblo de gente trabajadora. Vos mirás a la gente a las 3, 4 de la mañana cargando con mecapal cosas para llegar al mercado, para estar a las 6 de la mañana. Están madrugando, están haciendo un esfuerzo físico porque es gente trabajadora. Y me decía algo bien importante. Los guatemaltecos superaron el terremoto del 76, el Stan, el Mitch, los terremotos de San Marcos. O sea, superamos gobiernos, Santo Cristo, superamos gobiernos. ¿Y por qué? Porque somos gente esforzada, trabajadora, y porque somos capaces de sacrificarnos por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Si nosotros volcamos nuestra atención en lo mucho que somos capaces de hacer por nuestros seres queridos, vamos a sentirnos un poco menos frustrados de las canalladas que nos hacen otras personas que deberían tomar una actitud diferente. No podemos cambiar el sistema político porque nos fue impuesto en 1985 por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, porque si no, no nos sacaban de la crisis. Si no había sistema democrático, no nos sacaban de la crisis. Y el sistema democrático fue como ellos nos dijeron que tenía que ser. Entonces, está la ley electoral y de partidos políticos como está. Y que la cambien, yo lo veo difícil porque tendría que ser los mismos diputados que no van a perder, como decía don Martín hace un momento, no van a perder sus privilegios, o sea, no son tontos, ¿verdad? Eso lo tenemos que aprender. Entonces, pero si nosotros podemos hacer algo, ¿verdad? Y creo que podemos cambiar en nuestro ámbito pequeño de acción algo. Y que esas pequeñas iniciativas, creo que podemos hacer algo mejor. Y yo sigo sorprendido.
pensamos que un gobierno ya no puede bajar, ¿verdad? Dice uno, ay, no, llegamos al tope, ¿verdad? Y llega el siguiente y ve uno que bajó más y dice, Dios mío, pero a pesar de eso, seguimos adelante y seguimos con esfuerzo y seguimos. No se trata de dejar que nos tomen el pelo o que se sigan burlando de nosotros. No, no es eso. Pero enfoquémonos en lo valioso y que podemos hacer por nuestros seres queridos y porque lo hacemos por ellos. Es lo que pienso. Martín, antes de que te dé la palabra y nos quedan nada más 2 minutitos, yo solo quiero invitar a todo mundo para que el próximo jueves no se pierdan el siguiente abierto, que se va a tratar acerca de las dictaduras. Es imperdible porque es una parte clave de nuestra historia. Entonces los invito de una vez para el próximo jueves. Vamos a estar hablando de las dictaduras. Martín, 1 minuto, mensaje de cierre. Vamos contigo. El momento histórico fue haber tocado el corazón de muchos guatemaltecos. No estaba en la agenda. Y que esa sensación y ese poder de la palabra que hizo creer a todos que no todo está perdido. Porque todos al mirar a 48 sentados en esa mesa dijeron y sintieron, esto está perdido. Pero sintieron una esperanza tan fuerte y tan poderosa que nos recuerda de que este país nos están generando miedo, nos están separando, nos están polarizando, porque es la única forma de dominarnos. Pero con la esperanza generada el lunes, con esa sensación de los abuelos, esa fuerza que acompañan ellos, es de decir que esta esperanza tiene que provocarnos a accionar y que esto lo que ha sucedido el lunes, es decir, son millones los guatemaltecos que solo necesitan una palabra para creer que se puede construir este país. Y entonces imagínense, entonces lo que viene ahorita es no perder ese momento y todos los días declarar que este país se va a levantar, como desde nuestra cosmovisión, cuando uno le pone con todo su corazón y siente con todas las fuerzas, las energías de ustedes, la fuerza de ustedes va a impulsar a nosotros a seguir esforzándonos con más fuerza, porque yo, créame que estos días nunca me había sentido con una energía increíble que he sentido en mi vida y me siento tan seguro, me siento tan fortalecido, tan protegido, aunque no están conmigo, pero me siento tan parte de ustedes que eso me dice increíble esto, lo que va a pasar y lo que va a suceder. Y soy el primero, y siempre lo he dicho, Guatemala se tendrá que convertir en el faro de luz de todas las naciones. Solamente gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una noche mágica, una noche de encuentro, una noche abierta, una noche en la que pudimos hablar lo que se tenía que hablar, como lo que somos, una gran familia, una comunidad que está en varios lugares, pero que con corazones que laten hacia un mismo destino. Como decía los abuelos, hay que ver hacia el futuro, hay que caminar hombro con hombro y hay que sembrar una diferente semilla, porque si seguimos sembrando la misma semilla, nunca vamos a cambiar. Yo quiero invitarlos de nuevo para el próximo abierto, el próximo jueves. Vamos a estar hablando de las dictaduras. Les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias a Martín, muchas gracias a Aníbal, pero ante todo, gracias a todos los que caminaron antes de nosotros, porque gracias a ellos estamos aquí y es momento de iniciar un nuevo camino. Linda noche, muchas gracias, bendiciones y Maltiosh. Damos por cerrado este abierto. Buenas noches. Gracias, qué lindo. Nos vamos con el corazón lleno. Maltiosh. Maltiosh. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, por la excelente conducción de nuevo. Muchas gracias a nuestros invitados, a Martín y a Aníbal por haber aceptado nuestra invitación. Feliz noche a todos. Buenas noches, adiós. Feliz noche. Mira que Maltiosh está.